Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en los webinars de Zonaprop. Eh, para aquellos que se suman por primera vez, es una iniciativa que salió desde el grupo Navent, desde la marca Zonaprop. Hemos invitado tanto usuarios como inmobiliarias, clientes nuestros, desarrolladores, y también usuarios que nos siguen, que ven los alquileres, que ven para comprar un departamento, para mudarse, que están viendo para invertir en algún emprendimiento de pozo, así que tenemos un público tripartito. Eh, no recuerdo qué sesión es, pero ya estamos, hicimos varios encuentros, repasando, iniciamos con la gente de Castex, con Esteban, donde habló un poquito del mercado suburbano, después hablamos de la parte del usado, mayormente con Martín Boquete de Toribia Chaval. El último viernes hablamos del mercado de oficinas con el equipo de LJ Ramos y con Domingo Esperanza de Newmark. Hablamos también con Humberto Foresti, un broker de zona norte, especialista en el mercado de real estate, donde quizás mostró la transparencia que necesitamos y cómo necesitamos capacitarnos. Habló un poquito también del mercado internacional, con el know-how que él tiene en Paraguay, y no sé si me olvido alguna otra charla que tuvimos con Daniel Salaya. Hablamos con Daniel Salaya de Salaya Romera, también de todo el mercado de zona norte, habló un poco también de Uruguay, también habló Alejandra Covelo de la parte de comunicación, ella sumó un área de coaching que tiene dentro de la inmobiliaria para trabajar con sus clientes, o sea, con nuestros usuarios. Y hoy nos acompaña Leandro Soldati, amigo de la casa, cliente principal de Zonaprop, nos acompañan hace muchos años, tanto con él. Calculo que ahora quizás le podemos preguntar cómo nació, pero sé que trabaja con sus hermanos porque los conozco, así que por eso iba a decir que es una empresa familiar, pero él quizás puede contarnos más detalles, donde hoy vamos a hablar un poco sin aburrir, vamos a hacer una intro, o sea, intentando no aburrir, vamos a hacer una intro de las diferencias entre la crisis del 2001-2002 con esta, sin profundizar y capitalizando por ahí todo el know-how que tiene Leandro Soldati en el sector de emprendimientos. Así que vos me escuchás bien, Lea, hoy somos dos tocayos. Sí, sí, muchas gracias, Leandro. Bueno, gracias a Zonaprop y gracias a toda la audiencia, ¿no? Que nos permitan poder dar una opinión en momento tan difícil, ¿no? Para todos y para todos los mercados, ¿no? No solo el inmobiliario. Perfecto, sí, sí, la verdad que sí, un momento complicado, pero donde me parece que aquellos que convivimos y vivimos de la industria tenemos que tratar de empujar todos para el mismo lado, así que esa es la iniciativa y la propuesta de Zonaprop, y respecto a nuestros usuarios que están del otro lado, que sigan conociendo a nuestros clientes, que puedan acercarse, que sepan que el mercado inmobiliario está activo, estamos haciendo cosas entre todos, ¿no? Digo, nosotros somos una suerte de vidriera para el mercado y, bueno, hablan un poco del reacomodamiento que debería haber en el usado o que ya está sucediendo, y las oportunidades que hay en emprendimientos que hoy vamos a profundizar, porque también otra de las charlas, ahora que recuerdo, fue con Damián Tabacman, donde habló un poco del costo de la construcción, y la oportunidad que había hoy, por lo menos en el corto plazo, porque uno no sabe cómo va a seguir fluctuando la macro y demás, hay algunas cosas pendientes, que eso también hoy Leandro Soldati nos va a dar su opinión. Así que, bueno, estamos esperando. Mi nombre es Leandro Molina, para los que no me conocen. Soy el gerente comercial de Zonaprop en Argentina y Uruguay. Y bueno, siendo 3 y 5, si querés, Lea, te presento y comenzamos. Dale, genial. Genial, Lean. Vamos a estar intercambiando los Lean. Dale. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, para presentarte formalmente, Leandro Soldati es licenciado en Administración de Empresas, se recibió en la UBA
y es presidente y socio de Soldati y a su vez director de emprendimientos y nuevos negocios con más de 25 años de experiencia en real estate, tanto a nivel local como internacional. Entiendo que han trabajado en una época y no sé si siguen con cosas en Miami, ¿no? Sí, 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 tenemos que contar a la audiencia, como dijiste, nosotros tenemos como tres áreas bien definidas de trabajo o marcados. Una es la residencial, que son los inmuebles terminados, donde tenemos una división específica. Esa división está dividida en las, digamos, físicamente en distintas sucursales en barrios del Corredor Norte, como Palermo, Recoleta y Belgrano. Y luego tenemos una segunda división que es un orgullo para nosotros tenerla, que es internacional. Ahí nosotros un poquito lideramos a los argentinos que durante la época luego de la crisis de Lehman Brothers se volcaron fuertemente al mercado de Estados Unidos, específicamente de Miami y New York. Ahí tenemos también un equipo dedicado a ese mercado internacional que, digamos, requiere ciertas habilidades eh, distintivas, ¿no? Saber de temas fiscales, legales, en el exterior no es para cualquiera. Bueno, ahí estamos también asesorando en ese mercado. Y finalmente tenemos la división de emprendimientos y nuevos negocios que justamente se dedica a estar en toda la cadena de valor de la construcción, desde identificar la oportunidad de un terreno hasta diseñar un producto, definir cuál es la demanda potencial que puede tener su ubicación específica y finalmente, bueno, ir al mercado y comunicar los productos y captar la demanda tanto inversora como consumidora final, digamos, ¿no? Así que acompañamos en todo ese proceso a los desarrolladores y también tenemos un equipo dedicado en ese segmento del negocio inmobiliario. Después, bueno, en una línea, pues no los quiero aburrir, somos una empresa de más de 40 años en el mercado, que nació en Palermo, más específicamente en Botánico, ahí en la Asia República de la India. Hoy tenemos diversas sucursales, como conté, y somos segunda generación, y bueno, cada uno tiene su unidad de negocio dentro de la empresa, ¿no? De los socios hermanos. Así que, bueno, terminada esta introducción, si querés vamos al punto que la gente le puede interesar, que es evaluar un poco dónde estamos parados, ¿no? En este mercado y en este país, en este mundo tan complejo. Excelente, avancemos. Bueno, sí, yo voy a ver si logro compartir la pantalla. Voy a arrancar con una presentación y después, si querés, voy a tratar de pasar lo más rápido que pueda para que no sea aburrida la charla y después que podamos juntos discutir los temas que vamos a estar viendo en la presentación. Bueno, desde Soldati, nosotros somos una empresa que asesora, como dijimos, en toda la cadena de valor, a clientes, a desarrolladores, y para nosotros es muy importante cuando brindamos una opinión, un asesoramiento, haber evaluado bien dónde estamos parados y hacia dónde va el mercado. Desde que arrancó la pandemia, tuvimos muchas semanas de introspección y de análisis para justamente poder emitir alguna opinión. Y nos pareció muy interesante buscar hacia atrás, en los últimos 20 años del mercado inmobiliario, cómo fue reaccionando el mercado a distintas situaciones de crisis y de momentos positivos, ¿no? Para la economía. Y la verdad que la crisis que más se asemeja en algún punto a la actual fue la crisis del 2001-2002. Por las características de tremendo quiebre macroeconómico, bueno, los grandes problemas que se generaron, podemos hacer un paralelismo con la actual, que también es una crisis que todavía estamos en el medio navegándola, pero todavía no vemos el final, pero es muy, muy profunda.
Así que me voy a detener principalmente en esa crisis. Después hubo otras en el camino en estos 20 años, como la crisis del campo, la crisis de Lehman Brothers y demás, pero si bien fueron intensas en el momento que ocurrieron, se salió bastante rápido, digamos, ¿no? Fueron procesos de estancamiento del mercado inmobiliario de meses o apenas un año, en el caso de la de Lehman Brothers. Cuando nos enfocamos en la crisis del 2001-2002, seguramente todos recordarán lo previo a esa crisis, y es bueno que lo analicemos para después llegar a por qué se llegó a esa crisis. Tuvimos una década muy buena a nivel país, donde a partir de la ley de convertibilidad, $1 valía $1, y el gobierno no tenía para utilizar dentro de su, o mejor dicho, paliar su gasto público, no podía recurrir a la herramienta de la emisión monetaria, ¿no? Porque por ley, cada peso que emitía tenía que estar respaldado por $1. Esa fórmula, ¿no?, que nos dio tanto rédito en ese momento, tenía sentido en la medida que el gobierno no tenga un déficit prolongado, un déficit en sus cuentas fiscales, cosa que no pasó, y ya me estoy adelantando al final de la crisis, y siguió, digamos, seguimos navegando en una situación de déficit hasta que, en la medida que nos fueron prestando dinero para cubrirla, y al igual que pasa hoy, llegó un momento que el mundo nos dijo que no, y que ya no éramos confiables como para poder cumplir con nuestra deuda. Y eso fue lo que disparó la crisis del 2001-2002, donde hubo que salir de la convertibilidad para justamente emitir moneda y licuar un poco la situación, ¿no?, macroeconómica del país. Pero lo importante dentro de nuestro mercado es que en la década del 90, a partir de esta estabilidad que daba el 1 a 1, no hubo inflación, fue una década gloriosa respecto al crédito hipotecario, porque cualquier inquilino de clase media que tenía algunos ahorros podía volcarse a la compra de propiedades, volcando esos ahorros como un adelanto, y después podía suplantar lo que era el valor de alquiler de una propiedad, lo podía suplantar por una cuota bancaria. Ese círculo virtuoso que daba el crédito hipotecario generó un mercado de ser 100% propietario y no endeudado en la década del 90, en los inicios de la década del 90, terminó en los 2000, 2001, con un mercado con una porción de esa torta muy endeudada, y muy endeudada en dólares. Entonces, digamos, en el 2001, 2002, al producirse ese quiebre macroeconómico, a ver, voy a pasar el slide si puedo. Ahí está. Al producirse ese quiebre macroeconómico, donde dejó de estar la ley de convertibilidad, el dólar pasó de 1 a 4, y de un día para el otro, toda la economía, todos los bienes de la economía pasaron a valer un 25% medido en dólares de lo que valían previamente. Entonces, ese quiebre macroeconómico, además, respecto a nuestro mercado inmobiliario, sumó a un montón de ahorristas que tenían su dinero en el banco, y el gobierno decidió que ese dinero iba a estar bloqueado, porque la verdad es que si tenían que devolver los depósitos con la regla de $1 $1, no les alcanzaban los dólares que tenían en sus reservas. Entonces, en definitiva, decidió bloquearlos, y bueno, ahí cada uno habrá vivido esa situación en forma personal, digamos, con mucho dolor, con mucha clase media privada de sus ahorros, de toda una vida. Recuerdo la gente golpeando las puertas de los bancos y demás. Y
Y ahí el gobierno tuvo la visión, dentro de todas las macanas que hizo y por haber empobrecido a toda la población, tuvo la visión de tomar una medida que era solamente permitir que los ahorristas saquen el dinero del banco en la paridad un peso, un dólar, en la medida que lo vuelquen a la compra de inmuebles, ¿no? Es decir, en la escritura ellos podían aplicar ese certificado de plazo fijo y el vendedor podría recibir dólares, el equivalente a los dólares que decía ese papel. Era la única forma de salir del corralito. La otra forma era litigar contra el banco, que fueron algunos que lo hicieron, fueron juicios que llevaron muchos años, con mucha incertidumbre. Eso del lado de los tenedores de capital, ¿no? Pero la otra parte de la crisis fue que los propietarios que estaban endeudados en dólares tuvieron que salir al otro día a vender sus propiedades, porque la cuota, al estar dolarizado, la cuota, vamos a sumar que tenía 100 pesos de cuota, de un día para el otro tenía que pagar 400 pesos. Era realmente inviable para la gente poder afrontar esas cuotas. Entonces, de un día para el otro, de nuevo, ya venía el mercado sobreofertado porque previo a la crisis estaba muy trabada la economía y la cantidad de escrituras bajó sensiblemente en los años previos al 2002, y a esto se le sumó esta cantidad de stock a valores bueno, el que tenía que vender tenía que bajarlo, tenía que bajar los precios, y ahí alcanzaron bajas entre el 40 y el 50%. Las propiedades, hablo en términos genéricos, después cada barrio tuvo su lógica y su porcentaje de devaluación, digamos, ¿no? Sí, ahí te hago una Eh, consulta, Leandro, que lejos de querer sacarme años, por lo menos no estaba en la industria, más allá de que si muy era bien. técnico o no, no estaba en la industria inmobiliaria. Ahí una de las preguntas me la contestaste, yo te iba a preguntar, bueno, la gente estaba endeudada en dólares, entonces bueno, un mecanismo para poder sacar sus ahorros era hacer una transacción inmobiliaria, por lo cual, digamos, incrementó demanda. Respecto a la oferta, te iba a preguntar, vos decías que venía una, ya se venía una crisis más allá de este hecho puntual con respecto a los ahorros, entonces había una oferta. Creo que una diferencia grande, o es lo que tengo entendido, era que había gente endeudada en dólares, entonces también había una necesidad de venta porque había muchos créditos que se habían otorgado, un peso, un dólar, que esa es la característica, una de las características por lo menos que yo veo y me dicen, más grande respecto a esta, que no hay gente endeudada en dólares, por lo menos. ¿Cómo pensás que pega esa variable que creo es no menor en la oferta y en la demanda en la actualidad? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Leandro. En ese momento había mucha gente endeudada, digamos, tanto los propietarios con créditos hipotecarios, como también la economía, la gente se endeudó en dólares. Digo, las empresas tenían deudas en dólares, los particulares habían pedido dinero prestado a familiares, a amigos, y la deuda siempre se respetó en dólares, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, esa circunstancia de dolarización de la economía fue lo que permitió de un día para el otro que los precios se ajusten en forma bestial, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados, desde que había en ese momento, desde que se medía el mercado inmobiliario en cantidad de escrituras, de precios y demás, fue impresionante, fue la baja más pronunciada de la historia, ¿no? Del valor de las propiedades. Yo creo que hoy estamos en una circunstancia absolutamente distinta porque justamente no pasa eso, la gente no está endeudada, la gente no, digamos, el porcentaje de propietarios de real estate tiene un porcentaje muy pequeñito de créditos hipotecarios que se sacaron en la época de Macri, digamos en el 2017, que fue un veranito cortito, por lo cual eso no va a ayudar en la actualidad a que los precios de propiedades terminadas en manos de propietarios genuinos, no de desarrolladores, ¿no? Que es otra lógica esa,
es tan reticente a bajar los precios, porque la gente tiene el recuerdo que hace un año, yo digo, en promedio, una propiedad en Palermo podía valer $3.000 hace un año. Entonces yo voy a agarrar a ese propietario y decirle, tu propiedad vale un 25% menos, o un 20, un 28% menos, es difícil de digerir, y es un proceso lento, ¿no? De que el propietario viva esa situación de querer vender y que no se va a poder vender a los precios de hace 6 meses, digamos. La verdad es esa, y la falta de endeudamiento va a ser que los precios de las propiedades usadas bajen a un ritmo menor del otro segmento que vamos a ver, que es el de los emprendimientos, donde se rige por el costo de reposición, el cual está pulverizado. Entonces yo creo que el mercado de emprendimientos va a marcar un poco el techo de las propiedades terminadas, ¿no? Va a ayudar a esos propietarios a darse cuenta de que cuanto más demoren igual no quiero llegar a las conclusiones, ¿no? Pero que es importante estar atento a poner precios razonables para este momento. ¿Sí? Ok, perfecto. Pero son dos momentos, son dos situaciones totalmente distintas. La de la crisis del 2002 a la actual. Te conté, pero avancemos. Dale, buenísimo. Bueno, espera que voy a sacar esto que no puedo ver. Ahí está. Bueno, el primer círculo virtuoso fue la decisión del gobierno de permitir a los ahorristas salir a partir de la compra de propiedades, ¿no? Eso generó una demanda genuina, digamos, creada. No era un consumidor final que necesitaba comprar una propiedad, sino era un ahorrista que necesitaba recuperar su capital, ¿no? Eso generó una demanda ficticia. Pero también, digamos, en el momento que sale esta disposición, también se podían ceder los plazos fijos. Entonces, el tenedor de ese ahorrista podía o aplicarla a la compra de una propiedad, o podría cederlo en el mercado secundario financiero, perdiendo un 25% del valor. Entonces, esa herramienta de poder venderlo, no salieron mal parados los que lo hicieron, porque con ese 75% de dólares que recibían, tenían un poder de compra mucho mayor en la economía, sea cual fuere el rubro que lo fuese a aplicar, mucho mayor a lo que tenía el 100% 6 meses atrás. Por lo cual tampoco salió tan damnificada esa gente. Pero a la vez dio la oportunidad a quienes tenían dólares, si eran un poco más osados, a salir a comprar esos plazos fijos. Es decir, si tenían $100, pagaban $75 y se hacían de un certificado de $100, y después lo podían aplicar a la compra de una propiedad. Eso generó que hubo inversores que han comprado propiedades entre el 37 y el 45% del valor que tenía la propiedad, vamos a suponer, 2 meses antes. Entonces, todo eso también generó una gran demanda por este premio que daba la situación, ¿no? Eso desde el lado, digamos, del ahorrista, ¿no? Dijimos. Después, del lado del constructor, se generó la situación de que el costo de tierra se pulverizó, porque todas las propiedades bajaron en esos márgenes que dijimos. El costo de obra estuvo en su piso histórico. Yo recuerdo que se hablaba de valores de $200, $250 por metro de construcción, lo cual era un piso también histórico, y te daba un costo entre tierra y obra de ponerle $500. Y en las zonas buenas, en ese momento, tenías precios de venta de alrededor de $1.000, ¿no? Para los proyectos, digamos, no para el usado, que tal vez está en valores inferiores, pero los productos a estrenar estaban cerquita de los $1.000 al metro, dependiendo la zona, 800, 900, los mejores a $1.000. Entonces había un gran gap entre el costo y el valor de venta, y generó una aluvión de inversores que vieron ese negocio, esa oportunidad de negocio, y entonces se sumó de nuevo inversores, ya no consumidores finales, ni ahorristas, sino inversores que vieron la posibilidad de hacer crecer su patrimonio.
en un mercado que, de nuevo, el mercado inmobiliario está dolarizado. Entonces, si bien gastaban dólares, después los recuperaban al momento de vender esa propiedad que iban construyendo. Ese fue un círculo virtuoso que duró muchísimos años. Arrancó en el 2003, fines del 2002, y yo diría que terminó hace 2 años, digamos, ¿no? Fue obviamente decayendo desde el 2012 en adelante, pero la verdad que tuvo digamos, del 2012 siguió por la inercia de 10 años de hacer grandes negocios, digamos, ¿no? Y después, bueno, la gente, no me quiero adelantar a la charla, pero la gente terminó sin poder salir de su última vuelta, digamos, ¿no? Bueno, repasando la filmina esta, vamos a pasar. Todo este círculo virtuoso que vimos desde el 2002 al 2012 y después llegar al 2018 ya con bastantes más dificultades, yo digo, el mercado inmobiliario va siempre en la mano de la macroeconomía. Cuando la macroeconomía va bien, el mercado inmobiliario va bien. Cuando la macroeconomía va mal, el mercado inmobiliario se para y la incertidumbre paraliza nuestra actividad. Entonces, desde el 2002 en adelante lo que vimos fue una macroeconomía que de tener un default tremendo en sus números, entró en default, que lo que generó es quitarle el peso de los servicios de la deuda al gobierno. Entonces su déficit bajó a partir de que no estaban pagando los servicios de deuda. Por el otro lado, la devaluación licuó el gasto para el gobierno, porque emitió moneda y a partir de esa emisión bajó su gasto público. Y a tal punto que a partir del 2004 se generó el famoso superávit gemelo, tanto en las cuentas hacia el exterior como se eliminó el déficit fiscal. Entonces, esa situación de superávit gemelos tuvo en la economía una correlación de un crece de todas las actividades, ¿no? Todas las actividades crecieron y paralelamente en el mercado inmobiliario cada dólar que ponías se te multiplicaba. Entonces todos los excedentes de la economía los vimos fluir hacia nuestro mercado. Y fue un círculo virtuoso impresionante. A la vez tuvimos la suerte de que en el mercado internacional China empezó a crecer a tasas chinas, como decimos en Argentina, y ese crecimiento generó valores de los commodities también con picos históricos que pasaron los $500 por tonelada la soja, por ejemplo, y todo eso siguió retroalimentando una economía en plena expansión. Como nos pasa en todas las películas de Argentina, la fiesta duró hasta el 2000. Pasado el 2007 empezaron todos los problemas, empezó a haber inflación. Si vuelvo para atrás, otro beneficio que tuvimos después del 2002 es que no había inercia inflacionaria. La gente estuvo 10 años sin inflación y si bien una tremenda devaluación, esa devaluación se trasladó muy poquito al precio, a los precios. Creo que fue un 40% la inflación anual del 2002 y después no hubo más inflación y el peso se apreció todo el tiempo. Entonces, bueno, la decadencia siempre viene con los deberes mal hechos de los gobernantes, donde creció el déficit de nuevo, creció el Estado, los precios de los commodities después empezaron a bajar. Todo este empuje que tuvo la economía y esta demanda que se generó en el mercado inmobiliario hizo que la tierra todos los años siga creciendo de valor, los precios crecieron, ahora vamos a ver después un gráfico, en línea recta hasta el 2018, los costos de obra también, a partir del 2012 el gobierno puso el cepo cambiario y pisó el tipo de cambio, entonces tuvimos una época de mucha inflación en dólares del 2012 en adelante, lo cual generó unos costos de reposición que llegaron a sus picos históricos hasta anteayer, digamos, ¿no? Por decirlo. Todo ese incremento de precios a partir del 2012 no fue validado por la demanda. Entonces, después vamos a ver en el gráfico que se desplomó la demanda
Y los desarrolladores, después de 10 años, e inversores de acumular mucha riqueza, siguieron con la inercia y siguieron construyendo, a pesar de que los precios no se validaban por la demanda. Así que el stock empezó a crecer mucho, el mercado se empezó a multiplicar de stock hasta la fecha de hoy, porque nunca se recuperó la demanda. Y bueno, como dije antes, en esta última vuelta los inversores no pudieron salir de su inversión inmobiliaria. Voy a tratar de pasar rápido este gráfico, pero uno podría hablar una hora de este gráfico. Pero básicamente lo que nos cuenta este gráfico es lo que venimos charlando, es la oferta y la demanda en los últimos 20 años, del año 99 hasta el año 2019. La curva azul es la curva de precios y la curva roja es la cantidad de escrituras. Todo esto medido en la ciudad de Buenos Aires, que es muy parecido el comportamiento que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Entonces podemos ver cómo, vamos a ir al tema de precios primero, podemos ver acá en el 2001 la depresión en los precios, cómo cayó el 50%, 40-50% el precio de las propiedades, y a partir de acá es una línea recta, casi recta, hasta el 2018, 2017 diría. Y cómo la curva de demanda acompañó la de oferta, es decir, a medida los precios se iban incrementando porque la demanda se iba incrementando. Y este círculo virtuoso paró a partir de la crisis del campo, que es este punto que vemos acá, y después se profundizó con la crisis internacional. Pero si vemos en el eje del tiempo, esta depresión en la demanda fue cortita, llevó meses, un año recuperarse, y volvió a tener un impulso a la demanda, y solo, digamos, el nuevo punto de inflexión que fue tremendo fue el famoso corralito, el cepo cambiario. A partir de este punto, la demanda se desplomó y nunca más volvió, salvo en este veranito que vemos en la época de Macri, en el 2017, que hubo crédito hipotecario. Solo en esa situación la demanda se recuperó y después volvió a sus niveles paupérrimos a nivel histórico, inclusive muy por debajo del 2002, porque si ustedes ven el ritmo de actividad que había en el 2002, casi que duplicaba el ritmo de actividad actual. O sea, realmente estamos en el piso histórico y durante muchos años venimos en ese pico, desde el posterior del 2012 hasta hoy, estamos flat en esa situación. Ahora, lo loco, digamos, en la economía normalmente pasa que a menor demanda, a menor precio, y a mayor demanda, a mayor precio, cosa que se verificó hasta el 2012. Pero a partir de ahí se divorciaron la oferta de la demanda. Entonces, la oferta siguió a partir de lo que dije antes, que durante 10 años los desarrolladores inversores acumularon mucha riqueza. Bueno, siguieron pensando que iba a seguir este tema y la verdad es que no siguió y siguieron construyendo. Entonces hubo una inercia de seguir metiendo metros en el mercado a valores que no se fueron validando. Bueno, voy a pasar de imagen. Bueno, todo esto es el análisis de 20 años para atrás y más o menos qué fue lo que pasó. Y bueno, la intención ahora es empezar a sacar algunas conclusiones de todo esto. Y la primera, que es conocida por todos, es que los precios de las propiedades no cabe duda que se piensan en dólares. No quiere decir que estén atadas 100% al dólar, pero sí se piensan en dólares. Porque si no, uno pensaría hoy que la propiedad subió un montón, porque en términos de pesos, a pesar de la crisis, subió de una forma, en una línea recta al infinito. Entonces, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que podemos sacar, bueno. Sí, no, se ve que hay alguien Sí.
Alguien está Ahí viendo interviniendo. la filmina, ahora, Tenemos hackeada la filmina. Pero bueno, voy a seguir, no importa. ahora lo sacamos. Voy a Sí, seguir. sí, sí. Eh, el otro punto, la otra conclusión que podemos sacar es que los incrementos de precio son rápidos ante una mayor demanda y los incrementos de precio son rápidos a partir de un alza de los costos de reposición, porque de nuevo estamos en un mercado no endeudado, entonces todos quieren trasladar sus costos a precio. También, digamos, la experiencia nos demuestra que lo peor de nuestro mercado se da previo a la crisis y durante la crisis. Ahí el mercado se traba totalmente porque las expectativas del comprador es que automáticamente se ajuste el precio a la situación de incertidumbre. Entonces, para, digamos, deshacerse de sus dólares, tiene que haber un premio muy elevado que elimine esa incertidumbre. Y del lado del vendedor, bueno, tiene memoria corta, ¿no? Se acuerda de que lo compró o que valió poquitos meses atrás, mucho más, un precio mucho más elevado del que la realidad nos lleva a pensar. Entonces ahí, lo peor se ve ahí porque hay divorcio entre oferta y demanda. Después lo otro que ya lo hablamos, que lo planteaste vos, Lean, es que bueno, los procesos de baja de precio son muy lentos cuando no está endeudado el sector residencial, digamos, ¿no? Y ahí de nuevo el mercado ajusta por cantidad y no por precio. Y bueno, y sí se ajustan rápidamente los inmuebles, especialmente empujados por los desarrolladores, por la baja de costos, cuando hay quiebres macroeconómicos, digamos, ¿no? Cuando está endeudado el mercado, ahí se ajusta todo el mercado, y cuando no está endeudado el mercado, solo los emprendimientos. Bueno, esto ya lo hablamos, que es que los compradores están dispuestos a perder su liquidez cuando el premio es grande, es decir, el precio es muy bajo, o cuando ven una oportunidad de negocio como pasó en el 2002, o cuando hay un refugio de valor. Bueno, un poco la pregunta es qué va a pasar de aquí en más, ¿no? Creo que estamos todavía en el medio del barro, por lo cual todavía me parece que faltan algunos datos de la macroeconomía como para sacar conclusiones de cuál es el piso de los valores. Sin duda los valores van para la baja y yo creo que ahí los tenedores de inmuebles que necesiten vender, si yo tengo una recomendación, es que aprovechen esta situación de que los propietarios demoran más de lo recomendable ajustar sus precios, porque como los precios tienden a la baja, cuanto más demoren en vender, menor va a ser el valor que van a obtener por esas ventas. Entonces, del lado de la oferta, esa sería mi sugerencia, sin hablar de valores, porque de nuevo está el dilema. Vamos a pasar ahora a otro análisis, que son las incertidumbres que tenemos hoy. Yo ahí armé un pequeño análisis FODA en forma rápida del mercado inmobiliario y voy a empezar por lo que está resaltado de amarillo, que son los pendientes o la incertidumbre que hoy tenemos, ¿no? Como para que el mercado se empiece a acomodar en niveles certeros. Primer pendiente que tenemos es el tema del default, ¿no? Que estamos ya hace un mes y pico diciendo que la semana que viene se va a levantar esa incertidumbre, pero sigue ahí arriba de la mesa. Obviamente, esa incertidumbre genera la incertidumbre del tipo de cambio. Después, el segundo pendiente que nosotros vemos es la baja de precios de los inmuebles residenciales terminados, por lo que hablamos previamente, que va a demorar un poquito más de tiempo que lo habitual, por no estar endeudados. Después, por otro lado, nos falta el punto 3, es el COVID, digamos, ¿no? El efecto. Voy a hacer un paréntesis. Fíjense que nosotros no hablamos nunca del COVID todavía, y yo creo que el problema del mercado inmobiliario nos va a dejar el COVID un problema adicional, pero viene de antes, digamos. Para mí el problema viene de mucho antes, y tal vez el COVID va a profundizar esta crisis, ¿no?
Y básicamente porque, de nuevo, este gobierno arrancó su gobierno con el problema de la deuda, pero con un déficit casi equilibrado, digamos, ¿no? Ahí había una discusión si un punto arriba, en cero, un punto abajo, bueno, nada, no importa eso, pero está bastante equilibrado. El COVID trajo un desequilibrio nuevamente de las cuentas fiscales, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿dónde nos va a dejar el COVID cuando se vaya? Que tampoco sabemos cuándo se va a ir, y el daño que le va a hacer a la macroeconomía. Sin embargo, soy optimista respecto de eso porque especialmente en nuestro mercado donde nosotros nos movemos, que es el corredor norte, la verdad que la gente compra porque tiene ahorros, digamos, ¿no? El comprador vuelca sus ahorros. Obviamente aquellos que generan ganancias durante su gestión mensual, anual, también ayudan a la demanda, pero normalmente el ahorro es el que se vuelca al real estate, por lo cual ahí yo soy optimista que ante un incentivo de valores, de precios, y ante un horizonte un poquito más despejado con estos pendientes, hemos visto también en la curva que cuando los precios se acomodan, el interés por el real estate está. Porque, bueno, tiene las fortalezas, como vemos en este cuadro, del refugio de valor, de la necesidad del consumidor final, el que se casa, el que se agranda, el que se reduce, cuando se ensamblan las familias, etcétera, etcétera. Y además la pandemia nos trajo ahí arriba de la mesa algo muy interesante, que es todos nos dimos cuenta de las fortalezas y debilidades de dónde estamos viviendo, ¿no? Si necesitamos más balcón, si nos sobra superficie en el living, pero nos falta en la cocina, si nos falta un escritorio para poder trabajar en forma remota. Y bueno, esas son todas las fortalezas que tenemos en el mercado inmobiliario, que hay una necesidad insatisfecha. Después las debilidades que vemos hoy es la incertidumbre de precios, que esperemos se despeje en los próximos meses, la rentabilidad que está en los pisos históricos, que si bien es una debilidad, también lo pongo como una oportunidad en el sentido de que no hay costo de oportunidad, porque hoy no hay rentabilidad en ningún lugar de la economía. Entonces, el real estate no sale de esa lógica macroeconómica. Y después, bueno, una debilidad que hoy tiene es la nueva ley de alquileres, ¿no? Porque el tenedor como inversor, ¿no? de inmuebles hoy está obligado a mantener la inversión 3 años, no va a poder ajustarla, solamente va a poder ajustarla de año en año, con un índice impuesto. Bueno, ahí no va a fluir el libre acuerdo entre propietario e inquilino, digamos, no está un poco impuesto por el Estado. Después la oportunidad que yo veo claramente es la baja en los costos de reposición por la devaluación que hubo, está pulverizado el costo de la construcción, veremos, ahí hay una gran discusión de que la construcción no es una foto, sino una película que dura 3 años aproximadamente en promedio, por lo cual va a depender, digamos, decir que los costos bajaron va a depender de lo que pase de aquí en más también. Es una oportunidad, nosotros vemos bajas de precio importantes, especialmente en el sector de emprendimientos, donde los desarrolladores trasladan esa baja de costos al precio. El costo de oportunidad, que no hay rentabilidad en la economía. Después, este punto es muy importante, que lo dijimos hace un ratito, que nuestro mercado se mueve por el ahorro, ¿no? Y vemos mucha liquidez de inversores que blanquearon hace poquito y como los precios estaban altos, nunca los volcaron al real estate, y creo que hoy el incentivo es claro y creo que se van a ver seducidos. Y bueno, ayer veía en la tele lo que decían, que siguen habiendo más de 200.000 millones de dólares en el colchón, ¿no? Y la verdad que hoy tener dólares, si bien en Argentina pareciera que es la gloria y es la salvación, eso no pasa en el mundo. Y la verdad que Estados Unidos también tiene un déficit brutal y no se cansa de emitir.
y la verdad que no es tan buena idea seguir quedándose en dólares, y esa percepción que tiene el argentino del valor del dólar me parece que está sobredimensionado. Entonces ahí la oportunidad que yo sugeriría es que si encuentran una inversión en real estate que esté acomodada en precio, posiblemente es un buen momento ahora decidir, porque también creo que si la deuda se arregla pronto y eso genera que el tipo de cambio blue se aprecie, posiblemente en términos de dólares terminen digamos, comprando a muy buen valor, pero un poquito arriba de lo que podían comprar hoy, ¿no? Donde está la incertidumbre y es donde los mejores negocios se pueden hacer. Ok, Bueno, ahí, salgo de compartir pantalla, Lean. A ver, aguardame un bueno, segundo. Ahí está, de paso vemos perdón. a algunos participantes que obviamente les agradecemos el tiempo. Ahí me quería detener porque, bueno, yo tengo la suerte de ir escuchando a varios, de escucharte a vos en esta oportunidad y a todos los que ya pasaron por acá. Y bueno, y en mi cotidianidad mi trabajo es charlar mucho con las inmobiliarias, no sé cuántos de acá son usuarios, cuántos son inmobiliarias, pero lo que vengo escuchando, resumiendo, y vos corregime y aportá, es esto de que el usado por lo menos está pasando una transición, ¿no? Para que nadie se enoje a ver si cuánto tiene que bajar, cómo y demás. El usado está pasando una transición por, obviamente, variables macro que marcan la micro de nuestra industria. Y sí hay una gran oportunidad en el mercado de emprendimientos como en el mercado suburbano. Eso es la conclusión que yo voy sacando. De hecho, me pasa nosotros, para los que son usuarios y no conocen, Zonapro es una plataforma que expone los avisos y nosotros le cobramos un fee a las inmobiliarias por exponer los anuncios y últimamente tanto desarrolladores como comercializadores de barrios cerrados, de zona norte, Pilar, Escobar, están haciendo campañas fuertísimas porque la conclusión o lo que nos contaba Esteban en esa primer charla del mercado suburbano es bastante cierta. Por lo menos nosotros vemos indicadores, nosotros no traqueamos operaciones ni nada, pero vemos cómo varios desarrolladores están pusheando para seguir comunicándose con nuestra audiencia, para capturar leads, contactos de gente que está interesada ya sea en un emprendimiento suburbano, como puede ser un emprendimiento en Capital Federal, ¿no? Vertical, como le llamamos nosotros. Ahí creo que hay una gran oportunidad y esto que marcabas vos, que quizás el momento es ahora y también como para seguir juntando voluntades en el mensaje, Daniel Salaya habló en un momento dado de los compradores tiburones, de aquellos tomadores de metros que se mueven rápido en este contexto y salen a comprar metros cuadrados. Nosotros mensualmente sacamos un index que básicamente mide el valor del metro cuadrado, no de la transacción, sino de la oferta de nuestro listing, y también vemos cómo está variando el precio del usado de a poco, cómo está disminuyendo, y vemos cómo cada vez se incrementa la oferta de emprendimientos dentro del portal. Eh, Creo que ahí vos que liderás todo el área de emprendimientos dentro de Soldati, podés profundizar un poco más de las oportunidades que hay, por lo menos de corto plazo. Después es verdad que es una película de 3 años porque esos costos siguen influyendo en la obra y eso de alguna manera el desarrollador lo tiene que trasladar a precio, pero hoy por hoy, digo, para la gente que después del 18 se está planteando algún tipo de mudanza, algún tipo de operación, el área de desarrollo me parece que es algo que da para explorar y preguntar o no. Sí, sí, coincido 100% que el lugar de las oportunidades está en los desarrollos. Obviamente hay que identificar qué desarrollos tienen sus costos, digamos, qué desarrollos aprovechan el 100% de sus costos venidos es decir, cuáles a partir de la devaluación pudieron trasladar el 100% de ese beneficio al propietario, porque después hay proyectos que ya tienen un costo hundido muy alto y que están por terminarse y bueno, les va a costar más bajar los valores, ¿no?
Entonces, en todos los que estén en pozo o en etapa de inicio de obras, sin duda ahí es esperable que estén las principales oportunidades. A nosotros nos tocó un caso puntual, que en Nordelta lanzamos un producto que es el U de Nordelta, es el tercer edificio de 5, la tercera torre de 5, y es un proyecto que durante la cuarentena fue el edificio que más vendimos en la cuarentena. ¿Pero por qué? Porque, digamos, los costos que tenían ellos, habían comprado la tierra a partir de un canje, la obra está en la cuarta losa y pudieron trasladar absolutamente el beneficio de la devaluación. Y bueno, se han vendido muchas unidades, sorprendentemente. Y también nos pasó en otros edificios la misma situación, pero no a todos les pega de la misma forma esta situación. Por eso el comprador tiene que identificar cuál de esos proyectos vale la pena hacer sus ofertas, ¿no? Y después tal vez la gran duda cuando quieren avanzar es decir, ¿qué hago? ¿Pago todo para aquellos que tienen los dólares guardados? Si pagan todo ahora, y ahí sí es una foto, su mercado, su 100% es una foto, porque puede cancelarlo todo y el problema queda del lado del desarrollador, o si le conviene pagar un adelanto y luego cuotas. Como hoy los desarrolladores están amplios en que elija un poquito el comprador, mi opinión es que es digamos, si uno tiene la certeza de que es un proyecto bien organizado, respaldado y financiado, no está mal hoy cancelar precios, digamos, no en la foto de hoy. La verdad que es Y me das un, Perdón. Ahí me das un pie porque justamente te iba a preguntar, vos que estás del otro lado del mostrador, digo, estás del lado de la oferta, si hoy tuvieses que comprar, teniendo obviamente todo el know-how que tenés, si hoy tuvieses que comprar un emprendimiento, ¿qué es lo que le aconsejás a la audiencia que tiene que mirar más allá de la ubicación, más allá del render, que puede ser espectacular y demás? ¿Cuáles son las variables importantes? Porque creo que como usuario, la gente, nosotros fuimos aprendiendo de la figura legal y, viste, todos tenemos un primo abogado, somos abogados Sí, sí, sí. empezamos a aprender el fideicomiso y demás. Cada tanto vemos algún edificio a medio terminar, como le llaman, viste, el elefante blanco, no sé, de zona sur, ahí Sí, sí, sí. norte. ¿Cuáles son las variables importantes que el usuario tiene que mirar a la hora de elegir un desarrollo? Bueno, yo lo que te diría es nuestra razón de existir, y por eso ustedes no son una inmobiliaria, es justamente conocer al desarrollador, conocer el modelo de negocio, ver cómo está estructurado, ver cómo está fondeado y hacer todo ese filtro, porque la verdad que no está a la luz eso. O sea, eh, eso uno lo sabe si participó de la génesis del proyecto, desde el momento de la compra de la tierra, de quiénes son los inversores que están detrás del proyecto, más allá de que uno puede leer un documento, puede leer un fideicomiso, pero eso no dice nada, digamos, ¿no? Por más que esté un fideicomiso perfectamente escrito, lo importante es quiénes participan de ese fideicomiso y saber, digamos, la experiencia tanto técnica de construir un edificio, que es compleja, hasta su capacidad de fondearlo, ¿no? Entonces, la verdad que ahí nuestro rol es ese, ¿no? Como inmobiliarios, es nuestra responsabilidad poder brindar esa información más allá de lo formal, digamos, ¿no? Obviamente después en la parte formal uno preferirá un fideicomiso antes que una sociedad anónima, o ya es una discusión más técnica legal, digamos, ¿no? Pero insisto que para eso estamos los brokers, para satisfacer esa información. Bien, sí, yo muchas veces con Adrián de Crecer, que lo veo que está ahí también conectado, charlamos, ¿no? De que debatimos de que, digamos, la transacción inmobiliaria puede ser una en la vida, ya sea para un emprendimiento o
para un producto terminado como es el usado, y que de alguna manera el área comercial de las inmobiliarias tiene que inspirar confianza, ¿no? Creo que más allá de la casa que me guste, el depto que me guste, el proyecto que me guste, lo que compro básicamente es confianza atado a un producto, pero que si la confianza es más fuerte, el producto pasa a ser, no te digo un commodity, pero pasa a ser algo negociable, ¿no? Porque Belgrano es grande si yo quiero vivir en Belgrano, quizás no hay una sola propiedad en Belgrano, de 3 ambientes si yo estoy buscando eso, pero sí quizás hay una sola inmobiliaria, un solo broker que me inspira esa confianza. No, y además, disculpame que te interrumpa, Lean, también está que el producto que no está construido y nosotros comunicamos, después hay que construirlo. Entonces yo te puedo dar un render divino y el producto final cuando está construido por un desarrollador u otro, pueden ser dos productos distintos con el mismo render, la misma documentación comercial. Por eso también es importante saber quién está del otro lado desarrollando y, bueno, como dijimos antes, su respaldo técnico, su respaldo financiero y también su situación particular en el momento que está desarrollando, digamos, ¿no? Porque también los desarrolladores están en buenos momentos y están en malos momentos. Entonces, bueno, me parece que es complejo eso y que hay que estar en las cocinas para entender, para bajar esas barreras de incertidumbre y de riesgo, ¿no? O sea, hay que encontrar buenas ubicaciones, buenos productos a buenos valores, pero con toda la seguridad de por medio. Así que, Perfecto, pero hoy porque, hay mucho en el mercado de eso, por suerte. bien, Nosotros estamos contentos porque notamos que esta crisis es un momento de oportunidades, esta, realmente. bien, me interesa porque si bien nosotros vemos que han crecido las consultas en emprendimientos y en desarrollos suburbanos, quizás es importante para todos los usuarios que están conectados que sepan que es importante preguntar más allá de quién lo comercializa, que puede ser Soldati, Crecer, Débora Sosa, o alguien de Keller Williams, por ejemplo, que lo veo por ahí a Carlos Mayer, creo que es Mayer o Mayer, hablé el otro día, pero le dije Carlos, que fue quien trajo Keller Williams a la Argentina. Eh, Está bueno que el usuario sepa que tiene que preguntar por lo menos quién es el desarrollador y, bueno, hace cuánto está, qué hace, si ya trabajó con esa inmobiliaria varias veces, si es el primer edificio que hace y comercializa esa inmobiliaria. ¿Hay algún tipo de tour que ofrecen o lo llevan a ver otros edificios de ese desarrollador? Se me ocurre la pregunta, ¿sabes por qué? No sé si estoy contando algo que no se puede contar, creo que no, y si no tenemos confianza, pero ya lo mencioné porque me pareció muy bueno, la gente de Mieres sale a mostrar los barrios, o sea, si yo me quiero mudar a Tigre, te armo un tour virtual, no, perdón, presencial, donde te cuenta cuáles son los puntos lindos de Tigre, los lugares donde se toma un rico café, y me parece que parte de la experiencia es eso, ¿no? Uno lleva su vida y su familia a otro barrio y me parece que es parte de esa capacitación y de estos cambios de hábitos que me parece todo el mercado tiene que empezar tenemos que empezar a forzar, como un poco lo comentaba también Humberto Foresti en su charla. ¿Ustedes tienen algo por el estilo que hacen con los Sí. proyectos? Sí, mira, desde que nos metimos en cuarentena, lo primero fue aprender a interactuar en el equipo. Tenemos un equipo grande en forma remota, ¿no? Nosotros desde hace, ponele 2 meses, cada aproximadamente 10 días, damos charlas a nuestros clientes, ¿no? Lo comunicamos a través principalmente de nuestra base de datos, así que si alguno quiere participar de los ciclos de charlas que damos, puede entrar a nuestro sitio soldati.com y, y sumarse al newsletter para que le llegue esa comunicación. Y damos todo el tiempo charlas, primero, respecto de la situación del mercado, de productos en particular, de oportunidades que vemos. Ayer dimos una charla, por ejemplo,
del mercado de Uruguay, específicamente de Montevideo, donde tuvimos una audiencia sorprendente, es decir, que hay mucho interés en Montevideo, y eso a nivel empresa, digamos, ¿no? Que estamos muy en contacto con nuestros clientes con estas nuevas plataformas. Después, respecto a lo particular de cada propiedad o cada proyecto, también hemos hecho filmaciones donde contamos los proyectos, bueno, webinars también, y también utilizamos tecnología, una que se llama Matterport, que estamos implementando para poder mostrar, hacer, digamos, que el cliente tenga la experiencia de poder avanzar en los distintos inmuebles como si estuviese ahí en carne propia, ¿no? Como si lo estuviese viviendo, donde puede tomar medidas de los ambientes. La verdad que es una herramienta espectacular y lo vamos a implementar, lo estamos implementando en todas las propiedades que vamos a tener en el anaquel, digamos, ¿no? En oferta. Estamos buscando también herramientas de firmas digitales para hacer todos nuestros procesos digitales, que si el cliente tiene ganas de vernos cara a cara, obviamente lo vamos a recibir en nuestras oficinas, pero si lo quiere hacer en forma virtual, tengan la posibilidad de hacerlo, de hacer reservas. Estamos analizando el tema de la firma digital para inclusive firmar contratos que tengan la fuerza que tiene firmarlos en forma presencial, y sin duda hay que adaptarse y hay que acomodarse a lo que necesita nuestro cliente. Así que estamos 100% alineados con esa estrategia, que creemos es la única que pueda haber, ¿no? Sí, sí, parte de algunas de las discusiones internas que tuvimos en Naven, que para todos los que no conocen Naven se pueden meter en la página también. Nosotros trabajamos verticales de empleo y real estate, en Argentina con Boomerang, Zona Jobs en la parte de empleos y en real estate con Zona Prop. Algo de lo que hablamos es cómo esta cuarentena, de las cosas positivas, cómo esta cuarentena nos está obligando a digitalizarnos con todo y en todos los rubros. Así que, ¿qué te iba a decir? Y como para ir finalizando, también cuando hablamos de crisis, hablar obviamente que atado a cada crisis hay algún tipo de oportunidad, en menor medida, por eso en líneas generales es crisis, pero hay algo de oportunidad. Y también hablábamos de la parte de networking en otras charlas, en esto como quizás hace 10, 20 años atrás la inmobiliaria era mucho más celosa de la información y hoy es Sí. mucho más los datos y demás. Entiendo que ustedes vienen agrandando su equipo de una manera exponencial con algún tipo de modelo de broker, donde también le dan este tipo de facilidades, ¿no? Porque ustedes ya tienen toda una estructura, una tecnología y demás. Y quizás hay Sí. muchas inmobiliarias chicas hoy del otro lado que en este momento la están pasando mal y sin embargo tienen alguna cartera de productos. ¿Qué es lo que están haciendo? Contanos en 5 minutitos esto. Dale, genial. Gracias por darme pie. Nosotros estuvimos asociados a Fortune, que es una inmobiliaria muy reconocida del sur de la Florida, de Miami, específicamente del año 2012. Tuvimos una asociación. Ahí experimentamos la experiencia del modelo de negocio que funciona, diría, en la mayoría del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, que es este modelo de agentes, donde el broker lo que hace es una plataforma de capacitación y de facilitación somos unos facilitadores de recursos para que la gente pueda desenvolverse en la actividad, pero solo que se dedica a producir y vender, digamos, ¿no? Ese sería en una línea el resumen de estas plataformas, ¿no? Y nosotros le dimos una vuelta de rosca, es más, pido públicamente la ayuda, pues tenemos mucho stock, muchas oportunidades en Buenos Aires, en Capital, en provincia, en todo el corredor norte, en Uruguay, en Estados Unidos, en España. Y la verdad que fuimos creciendo con un equipo de agentes a quienes vemos como socios, ¿no? Porque la verdad es esa, es una actividad que la compartimos, la gestión, y, y a la vez le volcamos toda esta cantidad de stock que tenemos, tan oportuno,
por eso los invito, si alguien de la audiencia está buscando potenciar sus negocios en el mercado inmobiliario, los invito a que nos contacten porque necesitamos más equipo. Ya tenemos un equipo grande, pero seguimos creciendo en equipo porque tenemos muchas oportunidades que comunicar. Así que te agradezco que me des el pie para comentarlo, y creo que es la única forma de escalar en la calidad de servicio, ¿no? Estas plataformas donde cada agente está muy bien capacitado y mantiene un diálogo con los clientes distintos a como se venía gestionando en el real estate hace 10 años atrás, digamos, ¿no? Creo que hoy tenemos que estar muy pegado al cliente, con el tiempo, poder dedicarle el tiempo que necesite, y la única forma de, en volumen, dar un buen servicio es con un equipo con muchos músculos, ¿no? Así que estamos muy contentos. Ese cambio lo venimos hace 3 años que estamos en ese nuevo camino que no tiene vuelta atrás, y hemos mejorado mucho nuestro servicio y hemos incorporado socios muy interesantes. Así que, Bien. bueno, los invito a contactarse. Espectacular, bueno, cualquier cosa se contactan a la web de Soldati, sino también cualquier consulta o recomendación a webinar@navent.com. Y sí, nuestro espíritu como compañía es el de unir puntas, unir oferta y demanda, unir postulantes y empresas que ofrecen trabajo, así que ese es nuestro espíritu y trabajamos en dos de las cosas más importantes, de dos de los anhelos más importantes que tiene un ser humano, que es conseguir un trabajo y una casa. Y eso es lo que nos conmueve en Navent y a mí en Zona Pro. Así que si genera fuente de trabajo, si podemos seguir uniendo más información, más expertise para que nuestros usuarios tengan una mejor experiencia de búsqueda, espectacular. Así que bueno, gracias por el tiempo, hoy nos pasamos un poco, gracias a todos los clientes, a todos los usuarios, a todos los amigos que están del otro lado. Y el próximo viernes seguramente estamos con otro encuentro, vamos a tratar de ir sorprendiéndolos. Ya hace 2 viernes vengo repitiendo que quizás hay alguna sorpresa a nivel regional, seguimos empujando para que se dé, estamos tratando de combinar algo entre los 7 países en donde operamos y tratar de buscar algo en común para que sirva la charla y también interiorizarse de qué pasa en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Brasil, en México, en todos los mercados en donde estamos. Así que gracias, Lea, por el tiempo, un saludo a toda la familia, a Sergio, a todos, y nos vemos el viernes que viene a las 15 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lean, y a toda la audiencia. Adiós. Chau, chau.